para luego pasar a la siguiente clase, enfermedades de transmisión sexual, que también se manejan como síndromes, ¿no? Y luego vamos a pasar a enfermedades, creo, cardiovasculares. Vamos a ver. Bueno, entonces, el tema de infecciones de piel y partes blandas es muy frecuente, ¿no? Es una de las patologías más comunes y seguramente las van a ver tanto en consulta externa como en emergencia. Entonces, lo que hay que priorizar en este tipo de infecciones es la localización, la forma de la lesión y el germen predominante. Y algunas características propias de algunos pacientes con patología previa, ¿no? Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, etcétera, que pueden hacer infecciones de partes blandas muy, muy severas, ¿no? Vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a ir de las infecciones más suaves hasta las más complicadas. Entonces, las lesiones o las infecciones de piel superficial son los impétigos. El impétigo es una lesión que está básicamente en la zona del epidermis y muchos de los casos se manejan solamente con higiene, limpieza, ¿no? Entonces se forman como microvesículas, hay costras mielicéricas, no son purulentas necesariamente, sino son como una secreción amarillenta, parece un poco de miel, ¿no? Es característico del estreptococo. En el caso de que esto se sobreinfecte, se presentan pequeñas pústulas, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son muy, muy contagiosas, por eso se llaman impétigo contagioso. Y el paciente se autoinocula de sus lesiones en otras partes y eso le genera mayor problema. Las ampollas son flácidas, ¿no? Se rompen fácilmente y pueden dejar una zona eritematosa. A nivel general no hay mayor problemas, excepto el ardor o el dolor en la zona localizada. Cuando comienza a profundizar un poco más, esto puede dar una linfadenitis, o sea, un trayecto linfático muy doloroso, de color generalmente eritematoso, y que van hacia algunos ganglios, ¿no? Si dejamos avanzar esta linfadenitis, este trayecto linfático se va a producir un crecimiento y una adenopatía periférica muy dolorosa. Es muy característico, ¿no? Y en laboratorio, no, como no hacen bacterias en mi laboratorio, a veces no se encuentran, pues, cuadros septicémicos, pero si uno toma el contenido de las vesículas y le hace un gram, claro, va a encontrar probablemente estreptococos o estafilococos, ¿no? Gram positivos. Normalmente cuando tenemos un impétigo no es necesario hacer mucho examen. De frente el cuadro clínico nos va a dar el diagnóstico. El tratamiento puede ser con una, como hemos dicho, limpieza, puede emplear una crema antibiótica o antiséptica, como el ácido flucídico, el pirocin, tenemos la neomicina, es muy común usar neomicina. También podemos usar algunas cremitas que contengan bacitracina. Cuando vemos que ya está un poco más complicado, entonces con posibilidades de otros gérmenes, como hongos, etcétera, pues se puede dar aplicaciones combinadas, con cotrimazol, ¿no? Algunas vienen con terbinafina,
Entonces, el mupirocin y el ácido fucídico en forma tópica son los que más se usan, ¿no? Esa es una parte localizada. Si vemos que el impétigo se ha presentado ya en varias zonas, hemos dicho que se autoinocula, entonces el cefradoxilo es el tratamiento de elección, o también le podemos dar la dicloxacilina, ¿no? Entonces, cada 8 horas, 500 miligramos por unos 3 a 5 días. Cuando ya tenemos el germen, entonces ya podemos orientar el tratamiento con eh, oxacilina o dicloxacilina, o uno más ampliado, en caso de que tengamos una flora mixta, ¿no? Amoxicilina clavulánico por vía oral, a no ser que el paciente ya haya entrado en otro compromiso mayor, o sea que esté presentando ya una celulitis, eso cambia el tratamiento. La ersipela y la celulitis. La ersipela es generalmente producida por estreptococo, también, ¿no? Como una continuación del impétigo. Y la celulitis principalmente está producida por estafilococo, ¿no? El estreptococo siempre trata de diseminar la infección. Hemos dicho que tiene algunas enzimas como la estreptoquinasa, como algunas enzimas hialuronidasa, etcétera, que van a permitir que la infección se pueda diseminar mucho mejor en el sinsitio, ¿no? O sea, entre las uniones de las células de la piel. Entonces disemina, no hace una colección necesariamente. En el caso del estafilococo, ellos sí hacen colección y hacen abscesos, los que generalmente coleccionan material purulento y pueden hacer abscesos, ¿no? A nivel general, la ersipela y la celulitis ya van a dar problemas sistémicos. Va a haber fiebre, ya va a haber leucocitosis, hay adenopatías locales, ¿no? Linfangitis, el PCR se va a elevar, o sea, ya estamos entrando a planos más profundos en el caso de ambas enfermedades. El grano y el cultivo rinden muy bien, ¿no? La tinción de la secreción y el cultivo, ¿no? Que puede hacerse por aspirado o biopsia. Si es que el paciente persiste con fiebre, los hemocultivos son importantes. Abscesos sí son lo que vamos a ver en gran cantidad. Erisipela sí se puede evidenciar, pero no es lo más frecuente. De todas maneras, hay que tener algunas consideraciones, porque a veces vemos una zona con todos los signos de la flobosis, tumefacción, dolor a la presión, y decimos de frente a celulitis, y se nos puede estar pasando una trombosis venosa profunda. No se olviden de que la trombosis venosa tiene el problema también de la infección sistémica y de la tumefacción. El cuadro sistémico. Entonces, se confunde mucho con una celulitis. Exámenes auxiliares, lógicos, hemograma, PCR. Acá el tratamiento lo vamos a tener que dirigir un poco más, ¿no? En general, se le puede empezar con cefadroxilo, 500 cada 8 horas. Si es que tenemos ya estafilococo metilino resistente, clindamicina o vancomicina o cotrimoxazol, ¿no? Pues porque ya son pues estafilococo metilino resistentes. El tema de estos abscesos hay que sospechar cuando se presentan en entidades de salud. Si el paciente está, por ejemplo, siendo atendido en un hospital o en forma ambulatoria y presenta celulitis,
ya sea por los sitios de venopunción o por problemas de tipo eh, de complicaciones de vías operatorias, etcétera. Entonces ya tenemos que pensar en que hay un estafilococo meticilino resistente. Si no tenemos, si tenemos un paciente que es alérgico a los beta-lactámicos, ya clindamicina, ¿eh? O levofloxacina. Miren, el levo es el único, la única quinolona de tercera generación que podemos usar en esto. No hay que irnos con otras quinolonas, porque las quinolonas de segunda generación no van a tener ningún efecto. El cotrimoxazol sí se porta bien porque se secreta también por piel, aunque hay que tener cuidado, como hemos dicho, en las reacciones adversas. Las sulfas hacen reacciones adversas que a veces se pueden sumar a la infección de piel, ¿no? Cuando tenemos ya el tema de identificación del germen, entonces ya ajustamos de acuerdo al antibiograma. Eh, Nunca, si el paciente está afectado sistémicamente con fiebre, con cefalea, ¿no? Y está con náuseas, vómitos, no hay que estar forzando la vía oral, hay que darles por vía parenteral, ¿no? Pero si no tiene estos problemas y tolera la vía oral, bueno, que usar esa vía. El tratamiento ya sea para la celulitis o las ersipelas, normalmente es de 5 días, si es que no hay complicaciones, pero si se complica, tenemos que ir hasta las 2 semanas. Cuando hay colección es necesario drenar, porque vamos a demorar mucho más la resolución de la celulitis. En miembros inferiores hay que tener el miembro inferior en forma más elevada, ¿no? Hay que hidratar la piel, eso es evitar que haya eh, una resequedad y ver si es que tenemos otra enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia venosa, edemas, micosis, simpético, etcétera. Entonces, tratar esas enfermedades de fondo para que podamos tener mejor resultado. Fisioterapia en pacientes que tienen linfedema. Esa fisioterapia no es cualquier fisioterapia, es muy especial para estimular el drenaje linfático. Porque no se olviden que muchos de estos edemas de tipo infeccioso se drenan por vía linfática. Por eso que hacen la linfadenitis, ¿no? Entonces, yendo más abajo de la piel, vamos a ver algunas infecciones muy severas, muy complicadas, como son las necrotizantes o infecciones necrotizantes. Entonces ya vamos a estar hablando que planos profundos, que son como el músculo, las fascias, etcétera, se van a infectar y se van a producir reacciones inflamatorias localizadas, pero también se va a producir necrosis, ¿no? La necrosis puede ser por acción directa de los gérmenes, por grados de toxemia, especialmente con los gram positivos del género Clostridium, o también se van a producir por colección, ¿no? Colección de material purulento. Entonces, lo que nos va a indicar más o menos que estamos ante una infección necrotizante son el dolor muy intenso, ¿no? Y eso es característico de nuestras infecciones. O sea, una lesión pequeña, 0,5 o 1 centímetro de diámetro, va a doler mucho. Entonces uno dice, bueno, no es proporcional el dolor al tipo de lesión. Entonces hay que sospechar que se está produciendo una infección. Cuando hay toxina, eso duele mucho más. Entonces estamos hablando ya de algunos, hemos hablado del género Clostridium, puede ser pues, el anthrax, puede ser el Clostridium perfringens, el tétani, ¿no?
O también puede ser los estreptococos anaerobios, que van a avanzar muy rápidamente en la destrucción del tejido. Entonces, no se olviden, dolor más intenso que, que no es proporcional a la lesión que se está produciendo. Puede encontrarse unas bulas llenas de un material serosanguinolento eh, que se tornan casi violáceas, ¿no? Hay hemorragia cutánea, hay una esfacelación de la piel cuando se revientan las bulas. Pueden encontrarse, si se busca bien, áreas de anestesia, y eso ya es un cuadro mucho más severo, o sea, ya está habiendo destrucción a nivel de la dermis, de los receptores del dolor, y eso ya se forman áreas de anestesia, ¿no? Avanzan rápidamente y lo más importante, si presentan gas en el tejido, se crepitan. Ustedes cuando palpen la lesión van a, van a sentir que hay aire o que crepita. Ese es un signo muy malo. Lo tienen que comprobar y verificar con unas imágenes, puede ser ecografía o puede ser radiografía. Si se ve gas en el tejido, eso es un germen, un anaerobio que está produciendo el gas, por lo tanto va a hacer, la paciente se va a poner en una situación muy crítica. El olor es desagradable y hay áreas mucho más preocupantes, como la zona del periné, donde se presentan lesiones destructivas. Entonces, en la región perianal, en la región inguinal, ¿no? Y que avanzan muy rápidamente. Entonces, esto es el síndrome de Fournier. Siempre decimos, toda esa área del periné tiene una inmunidad especial. ¿No ve que es un área muy contaminada, sumamente contaminada en todo el paciente? eh, Normalmente debería de presentar, o sea, aparentemente debería presentar infecciones recurrentes, pero no se da eso, porque tenemos todo un sistema linfático que protege esta área, es las zonas, es los linfáticos asociados a las mucosas, ¿no? Normal. Entonces, mantiene pues, un área con mucho nivel de resistencia. Cuando se vence esa resistencia inmunológica que tenemos en esa área, se presentan las infecciones y son muy severas, ¿no? Entonces, tiene que haber una supercontaminación. Al igual que el Fournier, también se puede presentar cuadros de mionecrosis en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes que están en quimioterapia o pacientes que tienen alguna leucemia o linfoma en la zona perianal. Entonces, uno de los sitios donde uno tiene que buscar es en los orificios o periorificios, cuando se hace el examen clínico en ese tipo de pacientes, porque es muy frecuente estas lesiones y por no hacer un examen un poco más acucioso, se deja pasar a veces cuadros de infecciones dérmicas o destrucción de tejido muy grandes, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas alteraciones, y hemos visto que se presentan más por gérmenes que producen mionecrosis y actúan muchos de ellos a través de toxinas, pues vamos a tener una afección sistémica. El paciente se encuentra en mal estado general y a veces ya con compromiso de sensorio. Rápidamente avanzan hacia un cuadro de encefalopatía metabólica
tóxica. Hay hipotensión, el paciente hace coagulopatía con más facilidad que en otras patologías. Entonces, vamos a ver una coagulación intravascular diseminada, digamos a lo del cuadro neurológico, y rápidamente va hacia una falla multiorgánica. Entonces, cuando vemos a estos pacientes, comienzan a presentar estas lesiones equimóticas diseminadas, especialmente en las zonas de decúbito, de declive. Entonces hay que buscar en las zonas lumbares, en las zonas dorsales, ¿no? Áreas de equimosis. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Leucocitosis, claro, ya estamos viendo que es una sepsis que está yendo hacia un shock séptico. Aumento el PCR, la creatinfosfoquinasa, porque está aumentada la destrucción de tejido. Ahí es donde se aumenta la creatinfosfoquinasa. Hay hipocalcemia y el paciente va a entrar en una acidosis metabólica. Y idealmente hay que hacerle la tinción de Gram, rápidamente el tejido, cultivo por aspiración o biopsia. Hemos tenido en las últimas semanas 4 casos seguidos de cigomicetos o de muco, ¿no? En pacientes muy comprometidos y que bueno, han terminado falleciendo, 100% de mortalidad. Y a veces es por un poco también de demora, ¿no? Porque se podría encontrar pues en un examen directo en ese momento el GRAM, podemos tener una tinción para hongos muy fácilmente, ¿no? Podría orientar alguna terapia. Esas son terapias de salvataje nomás, ¿no? Generalmente no tienen un buen resultado, pero hay que intentarlo. Cuando se está haciendo la cirugía, por ejemplo, están en las operaciones, hay que considerar que si bien vemos la lesión, que puede ser relativamente pequeña, y se tiene que hacer una exéresis, o sea, retirar ese tejido, especialmente el tejido muerto, siempre hay que hacer una exéresis más amplia, a 1 centímetro, se dice, de donde está la lesión, y sacar aparentemente tejido sano. Porque la infiltración de los gérmenes es muy, muy rápida y abarca en un primer momento áreas que no van a dar una evidencia clínica. Lo que se sugiere acá es hacer la biopsia por congelación y se saca la muestra, se sale la operación, se hace la biopsia, se saca la muestra, se envía a patología por congelación y rápidamente les van a indicar si es que en ese tejido aparentemente sano que se ha retirado hay presencias de gérmenes. Entonces, ese es un parámetro que ahora se hace en forma regular. Si no se tiene recurso, bueno, pues hay que tratar de seguir la norma, ¿no? Más de 1 centímetro de la lesión hay que hacer la exéresis. Y a veces se hacen pues exéresis amplias, ¿no? Muy grandes, se sacan paquetes musculares completos. Cuestión de salvar la vida del paciente. Siempre hay que hacer hemocultivos permanentemente para ver qué germen. Probablemente podamos incluir el germen, lo que nos interesa es el antibiograma, porque en estos pacientes vamos a tener que ir a terapias mucho más complicadas, ¿no? En la imagen hemos dicho, hay un engrosamiento de la fascia, del músculo de forma irregular, hay colección de gas, ¿no? Pero esto no debe ser óbice para intervenir quirúrgicamente. Que se le va a pedir hemograma, PCR, perfil hepático y renal, haga electrolitos, CPK, ya no sé por qué, la calcemia, ¿no? Y acá hay una escalita de LRINC que nos va a indicar que si hay una fasciitis potencial, ¿no? El tratamiento, miren, el tratamiento de este tipo de patología, yo creo que el pilar fundamental es la penicilina G sódica.
La penicilina G sódica, y hemos hablado varias veces, eh, es tratamiento de elección para estreptococo y para clostridio, ¿no? Estafilococo, claro, estafilococo se va de, hay que usar otro tipo de antibiótico. Pues para manejar ese tipo de patologías tan severas es primero penicilina G, 4, 4 millones de unidades cada 4 horas, ¿no? Más clindamicina, ¿no? 600 cada 8 horas. Entonces, estamos dándole 4 millones cada 6 horas, son 24 millones, ¿no? Entonces, dividido cada 4 horas, más la clindamicina. Con eso estamos cubriendo a los estreptococos, a los anaerobios, bien, y también a los clostridios. Si sospechamos que hay estafilococo meticilino resistente, vancomicina, ¿no? Si no tenemos vancomicina, el linezolid. En la gangrena de Fournier, la que hemos hablado, en el periné, cefepime 2 gramos cada 8 horas, más metronidazol para los anaerobios cada 8 horas. O piperacilina tazobactam, ¿no? 4 miligramos, 5 de tazobactam cada 8 horas. Normalmente se debe poner la primera dosis en, en infusión, ¿no? Y después cada 8 horas. Si es que hay alergia a los beta-lactámicos, el astronam y el metronidazol. No se olviden que estos casos tienen que ir por cirugía. Cuando ya tenemos el cultivo del antibiograma, ya podemos nosotros dar tratamiento específico, ¿no? Cuando baje el paciente estabiliza, seguimos con los antibióticos, idealmente por vía oral. Totalmente hemos dicho que es hasta 14 días, ¿no? El tratamiento quirúrgico es importante, ¿no? La duración del tratamiento no es exactamente 14 días, son promedios, es de acuerdo a la evolución clínica. Tener pacientes 2 meses con antibióticos de amplio espectro, sanaron. Otras medidas que se deben hacer, bueno, aparte de la debilitación del tejido, hay que hacer la debilitación siempre que veamos tejido necrótico, que está limpio, saca y saca siempre. No, se presenta. Hay que ver si es que el paciente no está haciendo insuficiencia respiratoria, porque probablemente tengan que ser manejado con apoyo ventilatorio. Cuando el paciente viene, por ejemplo, muy tóxico, muy séptico, hay que tratar de darles inmunoglobulinas inespecíficas, que eso aumenta la respuesta inmune y disminuye la gravedad. Otro tema importante en este caso de las infecciones es el pie diabético. El pie diabético es un problema de salud ya como parte como la complicación más frecuente de los diabéticos y también una gran causa de pérdidas de horas hombre, o sea, en aspecto laboral, pero también de compromisos de consumo de insumos, recursos muy amplio, ¿no? Entonces, el pie diabético se puede manejar, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro medio, los pacientes diabéticos que ya vienen con esa complicación vienen con cuadros bien complicados. Y es ahí donde nosotros tenemos mucha dificultad en el manejo, ¿no?, del pie diabético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para poder determinar el grado
de lesión, si es una lesión leve, una lesión moderada, una lesión grave. Entonces tenemos que ver si es que el paciente tiene más de dos manifestaciones, como secreción purulenta, eritema, dolor, calor, edemas. Eh, y hay una clasificación, pues, en el PEDIS, que es la clasificación de pie diabético. Es una especialidad de pie diabético. Va a haber una celulitis más eritema menor de 2 centímetros. ¿No? La infección se va a limitar a la piel superficial o el tejido subcutáneo y no hay otras complicaciones sistémicas. Entonces, ese es el pie diabético leve. Menos de 2 centímetros sin complicación sistémica y que no esté penetrando la subcutánea. Moderada. Dos o más manifestaciones de inflamaciones asociadas por lo menos a celulitis mayor de 2 centímetros. Digamos. Linfangitis, o sea, está habiendo diseminación por vía linfática, ¿no? Propagación por debajo de la aponeurosis, o sea, ya no es solamente a través de la vía linfática lo que vamos a ver, sino vamos a ver que también está habiendo ya una licencia a nivel de la aponeurosis, ¿no? Y puede haber abscesos en los tejidos profundos, puede haber gangrena y se va a lesionar el músculo, los tendones o articulaciones, o hueso. Y eso es la forma como viene, formas moderadas. O sea, hay secreción purulenta, está disecando por debajo de la aponeurosis, se puede observar el músculo, se puede observar el hueso, y el paciente no tiene mayor síntomas. O sea, cuando ve la lesión así tan escandalosa, recién se asusta, pero no tiene, pues, el paciente con diabetes tiene una neuropatía diabética que le produce, pues, insensibilidad a la, en los miembros inferiores. Por eso una de las pruebas comunes en diabetes es ver los grados de sensibilidad que puede tener y la diferencia de distancia entre estos. Entonces, eso es uno de los problemas serios. Y la forma grave es cuando el paciente viene con compromiso sistémico, está inestable, ¿no? O está en un cuadro acidótico, cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Entonces podemos hablar de un paciente con pie diabético grave. ¿Qué pruebas tenemos que hacer? Entonces, hacer el subgram, cognitivo, para aerobios, para anaerobios, ¿no? Entonces, generalmente es hay que hacer un transporte de la muestra, hay que obtener una buena muestra o a través de raspados con bisturí o con curetaje, ¿no? De la úlcera. Entonces, eso se lleva a cultivar y a hacer el antibiograma. Te van a dar casi siempre con floras mixtas, ¿no? Entonces, si tiene un mal olor, probablemente esté pseudomona también ya metida en esa lesión. Hay que ver también si es que se evidencia hueso, hay que hacer un curetaje viendo si es que no hay, ¿no?, osteomielitis. En las imágenes del pie diabético se pueden hacer las radiografías, ¿no?, comparando qué grado de destrucción ha llegado a nivel óseo, a nivel de tejido blando. Un minutito. Bueno, continuamos. Entonces, la radiografía entonces,
Es importante para ver la lesión. La resonancia es mejor si la radiografía no nos rinde mayores datos, ¿no? Puede servirnos para hacer seguimientos, etc. No se olvide un hemograma, su PCR, perfil hepático, renal, su hemoglobina glicosilada y sus gases arteriales. El paciente con un pie diabético el diabético se va a descompensar por la infección que está teniendo en el pie diabético, entonces hay que manejar simultáneamente su cuadro de hiperglicemia, de compromisos por la diabetes. El tratamiento en casos no graves, amoxicilina clavulánico cada 8 horas. 875 de 125 vía oral cada 8 horas. Si es que sospechamos de metafilococo meticilino resistente, hay que ver si se puede añadir el cotrimoxazol, ¿no? 860 cada 12 horas. En las formas graves, podemos aplicar el cefepime, 2 gramos intravenoso cada 8 horas, más el metronidazol. No se olviden que hay crímenes crímenes anaerobios. Si tenemos a los gram negativos BLE, productoras de BLE, piperacilinato suractán cada 8 horas. Ya saben, la primera dosis se da en infusión, ¿cierto? En 4 horas y después se da cada 8 horas. O meropenem. Entonces, empezaremos mejor por meropenem porque es más fácil de encontrar. Y es una droga muy tolerada, ¿no? 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Si es sospecha de meticilino resistente, vancomicina o nivesolida. Si no podemos darles beta-lactámicos, levofloxacino en las dosis altas, 150 más metronidazol. Cuando nos llega el diagnóstico el resultado del antibiograma y del GRAM, entonces podemos usar ya el tratamiento dirigido, ¿no? Si el paciente está tolerando la vía oral, bueno, pues se puede usar esta vía, pero preferente es la vía endovenosa. El tratamiento quirúrgico, mire, en el pie diabético, o sea, esto sí es un trabajo conjunto, ¿no? Del infectólogo, el internista, el endocrinólogo, el traumatólogo y el cirujano. Porque cuando tenemos ya un pie diabético, generalmente se pide ya la opinión del traumatólogo en la primera visita. Entonces ven la viabilidad del tejido, ven el grado de lesión y también se puede observar el nivel, ¿no? Para si está muy complicado hacer la amputación. A veces es mejor hacer la amputación porque el paciente va a demorar mucho tiempo, una enfermedad grave, en recuperar tejido. Y a veces complicamos más la situación. Se termina amputando. Entonces, siempre hay que evaluar esa posibilidad. Lo otro es que si se dan las condiciones, el paciente puede recibir un tratamiento antibiótico, se puede acompañar de oxígeno hiperbárico y también se le puede acompañar de algunas sustancias que aumenten el flujo sanguíneo en esa área. Son unos vasodilatadores, o vasodilatadores, digo, que pueden
o también medicamentos como, bueno, la diosmina, esperidina, o fármacos que mejoren la flexibilidad del glóbulo rojo, de tal forma que es más fácil que puedan atravesar por capilares que están ya lesionados por la diabetes, ¿no? La limpieza quirúrgica es importante y tiene que ser regular en este caso, retirando, como hemos dicho, áreas necróticas, ¿no? O tejido que ya está desvitalizado y limpiando la secreción de las secreciones purulentas que puede haber. Eh, si hay osteomielitis, el tratamiento tiene que ser mínimo por 6 semanas, ¿no? Con todas estas medidas que estamos mencionando. Si hay infección por estafilococo meticilino resistente, ¿no? Hay que darles tratamientos con vancomicina o linezolid. En pacientes que han tenido cuadros graves, han estado hospitalizados, ¿no? O han estado usando previamente inolonas, cefalosporinas o tenido infecciones urinarias de repetición, ¿no? Hay que darles meropenem, cicarcilina. Otras medidas es la revascularización, puede hacerse angioplastía, ¿no? Hay que hacer el lavado permanente. Lo que recomiendan es la sulfadiazina, que es un producto derivado de plata y que tiene un buen efecto, especialmente en pseudomonas. Hemos dicho que diabético se coloniza muy rápido por pseudomonas, ¿no? Los apósitos oclusivos, ¿no? Así como el hidrogel, se pueden usar especialmente en heridas limpias. Asimismo, el manejo ya de fisioterapia para evitar el mayor roce y evitar de la zona expuesta y que se pueda complicar mayormente, ¿no? Bueno, hasta acá hemos visto la parte de alguna pregunta. Vamos a pasar ahora a los temas de infecciones urinarias. Epa. Este tema también es un tema un poco corto. Vamos a avanzar, pero también es la causa de consulta después de las infecciones respiratorias. La causa más frecuente son infecciones urinarias, especialmente en mujeres, ¿no? Donde las infecciones se van a dar en forma repetida durante varios periodos a lo largo del año. Entonces, es necesario saber manejar y cómo lo vamos identificando. Entonces, hay cuadros, estamos tomando los cuadros más frecuentes, más comunes, ¿no? Que se deben de manejar. Tenemos, por ejemplo, primero la bacteriuria asintomática. Es un problema muy frecuente, extremadamente frecuente. Muchos de las personas con algún grado de
de alteración, ¿no? A nivel del tracto urinario, o por ejemplo, mujeres mayores que tienen cierto nivel de retención urinaria, prolapsos, etcétera, va a ser casi en forma frecuente, pero permanente, bacteriuria, o varones mayores con problemas de hipertrofia prostática, son colonizados muy frecuentemente. Entonces tenemos en la bacteriuria sintomática algunos criterios, ¿no? Criterios microbiológicos. En las mujeres asintomáticas son que formen más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en dos urocultivos seguidos. Entonces, y en los varones en un solo urocultivo, sintomáticos, ¿no? Los pacientes son asintomáticos eh, y se considera que solamente están contaminados cuando tienen más de 10 a la 2 urocultivos. En estos pacientes se puede, en pacientes varones se puede, debe tomar la orina con un sondaje vesical. Antes se hacían para buscar a infecciones urinarias asintomáticas, se hacían las punciones suprapúbicas para obtener una mucho más, menos contaminada, ¿no? Por el tracto urinario, o sea, por la uretra, etc. Ya no se realiza mucho eso. Entonces, en las pruebas diagnósticas para la bacteriuria, especialmente en las mujeres embarazadas, hay que hacer un seguimiento de esto, porque muchas de las causas de pérdidas del producto en el primer trimestre son por bacteriuria sintomática, ¿no? Y es por eso es que hay que hacer el seguimiento de la gestante, obligatoriamente tiene que haber un examen de orina, ¿no? Eh, el, el, también podemos sospechar, ¿no? En mujeres que se han sometido a algún procedimiento urológico y que comienzan a tener excelente seguimiento para ver si no hacen bacteriuria, especialmente si han tenido algún nivel de sangrado. Pues, ¿qué hacemos en estos casos? Es pedir el examen simple de orina y el urocultivo, ¿no? En pacientes cateterizados, en pacientes con insuficiencia renal crónica, diabéticos, inmunodeprimidos. Muchos de los procedimientos, en algunas clínicas especialmente, para evitar la bacteriuria sintomática, se les da antibióticos profilácticos previo al sondaje. Eso no está indicado, ¿no? Porque el sondaje vesical es un procedimiento que debería ser atraumático, ¿no? No debería tener ningún tipo de problema. Si se hace adecuadamente con la lubricación necesaria y sin forzar y usar las sondas adecuadas, ¿no? El tamaño adecuado. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. El tratamiento no está indicado en una bacteriuria sintomática, ¿no? Se puede modificar, digamos, la presencia de las bacterias cambiando el pH de la orina o con algunos productos que contienen unos antisépticos urinarios. Entonces, por ejemplo, el Bladuril, etc. Entonces, son antisépticos que no necesariamente son antibióticos, sino simplemente ayudan a eliminar algunos detritos de la vía urinaria y con eso, ¿no? Piril, hay varios
productos de esos que no son antibióticos. Fenazopilidina también, pero él se considera un antibiótico, una quinolona de... Entonces, la leucocituria no es... ¿En qué casos de pacientes con bacteriuria sintomática le damos tratamiento antibiótico? En las mujeres embarazadas. Se le da por 3 a 7 días por vía oral. En los procedimientos urológicos, después de que el paciente haya tenido algún procedimiento urológico, o sea, puede haber sido pues un cateterismo, ¿no? Para poder hacer algún procedimiento, alguna biopsia o una cirugía tras el meato. Entonces, cuando es sido traumático, entonces ahí se le debe dar. Entonces, la bacteria sintomática es lo primero. La cistitis aguda es extremadamente frecuente en pacientes o en personas que tienen retención urinaria. Entonces, en la cistitis aguda los criterios son los criterios clínicos, criterios microbiológicos. En los criterios clínicos tenemos el síndrome miccional, o sea, va a haber que es de aparición aguda, entonces tenemos disuria oral orinar, tenesmo, es decir, que se orina y no se elimina toda la orina que está retenida en la vejiga, sino hay la sensación de que de seguir orinando. Polaquiuria, se orina cada rato, y puede haber un dolor en el hipogastrio y hematuria. Entonces, una de las formas más molestosas es la hematuria, ¿no? En la cistitis hemorrágica, porque se acompaña de dolor intenso. Entonces, eso hay que tratar. Entonces, en las mujeres sintomáticas se debe considerar que es una cistitis aguda con 10 a la 2 unidades formales de colonia por mililitro en el cultivo, y en el varón de 10 a la 3, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que usamos? El examen de orina, donde vamos a buscar leucocituria, y vamos a ver si es que esto ya, si a esto le vemos la bacteriuria, leucocituria, y le podemos ver que hay una orina alcalina y presencia de nitritos, vamos a tener ya un examen completo, ¿no? El urocultivo no está totalmente indicado. O sea, si tenemos la sintomatología que ya hemos descrito, y podemos concluir que es una cistitis hemorrágica. Habría que indicarlo si es que al paciente le ha ocurrido esto en el hospital, durante su hospitalización. Entonces y si ha sido manipulado con instrumentación. Entonces se le ha puesto una sonda vesical, etc. Entonces, si tenemos a un paciente que presenta la bacteriuria, la leucocituria, la sintomatología, en el hospital hay que darle tratamiento, porque es una infección intrahospitalaria. Entonces, también lo mismo se debe hacer en las gestantes. El tratamiento que se le va a dar en la forma empírica es la fosfomicina, ¿no? En dosis única. La fosfomicina es un medicamento ya muy antiguo, pero que se está tomando como alternativa frente a los gérmenes que están siendo multiresistentes en infecciones urinarias. Nitrofurantoína también, igual que la fosfomicina, un antibiótico ya antiguo, ¿no? Que no se absorbe, se vía urinaria solamente, se puede dar por 5 días. El cotrimoxazol siempre va a estar presente, es algo muy interesante para muchas patologías, durante 3 días.
nos va a eliminar la bacteriuria. Y el ciprofloxacino a dosis bajas, ¿no? 250 por 3 días. Los beta-lactámicos no son tan eficaces. Como decíamos, los beta-lactámicos eh, al no ser antibióticos que se secreten necesariamente por la vía urinaria, ya tienen mucha resistencia, pueden no ser tan eficaces. Miren, cuando apareció la ampicilina, apareció porque tenía muy buen efecto en la Escherichia coli, causa principal de, la, de las infecciones urinarias. A lo largo del tiempo, la resistencia a la ampicilina se ha ido agravando, ¿no? Entonces, después de 10 años ya tenemos casi el 80% de las infecciones urinarias resistentes a ampicilina. Entonces, se dejó de indicar ampicilina como droga para infección urinaria. Luego vino, pues, amoxicilina, sucedió lo mismo. Luego, amoxiclavulánico, que todavía tiene algún tipo de respuesta en infección urinaria. Entonces, hay elementos que sí son de primera indicación en infección urinaria, es lo que se debería usar, ¿no? Las quinolonas, ya dijimos, el cotri. El tratamiento dirigido ya es de mucho más específico. No se olviden que Escherichia coli sigue siendo la principal causa de ese tipo de patología, y fosfomicina o nitrofurantoína son muy buenas alternativas. Los beta-lactámicos ya hemos dicho que ¿no? Pueden tener su problema. En caso de enterobacterias que son productoras de blea, o sea, de paratomas entre sus espectros nido, fosfomicina, nitrofurantoína, cotrimoxazona, cipro o amoxiclavulánico, ¿no? Sensibilidad. Entonces, sí, acá ya están repitiendo algunos antibióticos que nosotros no estábamos usando en las patologías anteriores. A no ser los carbapenems, que también tienen una muy buen efecto en gram negativos, habría que dejarlos para una segunda opción, ¿no? Este es el cuadro más complicado de las infecciones urinarias, dentro de los más frecuentes, ¿no? El más complicado, que son las pielonefritis. La pielonefritis es una de las causas de fiebre de origen oscuro, ya hemos mencionado eso cuando hemos hecho fiebre sin causa, etc. Con los criterios diagnósticos para la pielonefritis, fiebre, dolor en la fosa renal, ¿no? Pero ese dolor lo vamos a evidenciar en la puño percusión lumbar positiva, puede ser bilateral o en un solo lado, y también en la evidencia de los puntos reno-ureterales, ¿no? Superior, medio, inferior. Entonces, es que se desencadena dolor. Pero hay que saber sacar el dolor, o sea, no es que podamos hacerles impresiones muy bruscas, muy penetrantes y en una forma difusa. Eso le va a doler a cualquiera si no tenga pielonefritis. Hay que saber hacer que el paciente, por ejemplo, para tener los puntos renal-laterales, el paciente esté relajado, con el abdomen que no esté tenso, ¿no? Con las piernas en semiflexión, de tal forma que tengamos un abdomen blando y podamos ubicarnos bien en los puntos renal-laterales para poder evidenciar y comparar con el otro lado, iguales en la puño percusión, ¿no? Entonces,
También hay que ver los otros síntomas asociados a la pielonefritis, ¿no? No solamente es el dolor, sino también el, el cuadro sistémico, ¿no? O sea, la fiebre, ¿no? Hay que ver si no tiene las disurias, polaquiurias. El cambio de color de la orina es importante, ¿no? Preguntar si está más turbia, ¿no? Porque la turbidez significa presencia de leucocitos. Eh, en los pacientes que están hoy inmunodeprimidos o son ancianos o pacientes pediátricos, ¿no? Hay que ver que los síntomas, estos pueden ser difusos, entonces hay que saber buscarlos con mayor acuciosidad. Siempre que viene una pacientita mayor, ¿no? Con compromiso de sensorio, pero no estamos hablando de coma, nada de eso, estamos viendo que puede haber alteraciones en la memoria, están ligeramente agitados, ¿no? Y pueden tener fiebre, o sea, ustedes piensen que es infección urinaria, porque eso es a repetición. Entonces ya se vuelve una forma de rutina el pedir los exámenes, tanto del hemograma como PCR y examen de sedimento de orina. Nunca se olviden, si son pacientes diabéticos, si están viniendo con algún tipo de alteración, probablemente sea infección urinaria, si no ahí no van a tener piedra. Entonces, los criterios microbiológicos son igual que en asistidos. En la bioquímica vamos a encontrar, podemos tener pacientes que estén haciendo acidosis, cetocidosis, ¿no? Leucocitosis, leucocituria. Acá podemos hablar de la triada de Colombino. ¿Se acuerdan ustedes de la triada de Colombino? ¿No? Bueno, ya no triades, triada sería. Entonces, tenemos una abacteriuria, ¿no? Leucocituria y orina ácida, malnutritos. Entonces, ¿qué es esto? Es una tuberculosis renal. No se olviden de esa triada. Entonces, tenemos una leucocituria como bacteriuria. No encontramos bacterias, no vamos a encontrar bacterias porque estamos en tinción Gram, no le estamos haciendo una Sir Nielsen, ¿no? Ni es una colección de orina para encontrar. Entonces ya tenemos leucocituria, no tiene un buen valor predictivo, ¿no? Por eso con los pacientes con fiebre y si están focalizando, generalmente no es infección urinaria. Hay que buscar otra forma. Entonces, el paciente también hace cuadros muy fuertes. O sea, cuando hace la fiebre, a veces se acompaña de escalofríos, de diaforesis profusa, ¿no? O el paciente puede estar medio séptico, entonces hay que pensar que está haciendo una bacteremia. Normalmente hay que pedir en pacientes que están muy comprometidos, hay que pedir el urocultivo y el antibiograma antes de iniciar el tratamiento. Y eso es muy fácil, eso no requiere mayor trámite. La ecografía sí se usa, ¿no? Y más aún cuando tenemos un paciente que está en un shock séptico, está un paciente con una sepsis grave, si es que está haciendo una insuficiencia renal aguda, si es que el paciente ha tenido antecedentes de urolitiasis, ¿no? O de neoplasias, entonces a estos pacientes vamos a pensar que están teniendo un UPO, que es una uropatía obstructiva, sea por neoplasia, sea por litiasis, ¿no? Sea por malformación, y eso nos está llevando a un cuadro de hidronefrosis probablemente, y que rápidamente se infectan y hacen cuadros septémicos o sépticos muy rápido. Entonces, en estos pacientes tenemos que evidenciar. También vamos a ver si es que el paciente tiene alguna colección en ecografía, si tiene alguna colección perirenal, etcétera, como esos abscesos que muy frecuentemente se presentan. Entonces,
si no tenemos al paciente que tampoco no está evolucionando bien, a pesar del tratamiento, ¿no? Para la infección, hay que hacer la ecografía, pues, porque de repente no estamos necesariamente solamente ante una pielonefritis, sino tenemos también un absceso acompañándolo, ¿no? Eh, a veces ya no lo hacemos mucho, desde que tenemos a la resonancia y al tomógrafo, pero se pide la urografía excretoria, aunque también en la resonancia podemos pedir, en la urografía, perdón, en la tomografía podemos pedir eh, tomografías con urografía excretoria. Eso nos va a dar no solamente la morfología de las vías urinarias, o sea, renales, vamos a poder diferenciar si las lesiones están a nivel de la corteza, a nivel de la médula, si hay lesiones en los cálices, si hay presencia de tumoraciones o cuerpos de tipo litiásico, ¿no? Si tenemos malformaciones, ¿no? Entonces, si no, también nos va a dar la capacidad de filtración del riñón. Entonces, porque se toma en forma secuencial, no es una sola toma, se toma pues a los 15 minutos, a los 30, a la hora, a las 2 horas, etcétera, y vamos a ver qué capacidad de filtración tiene el riñón cuando usamos este tipo de medidas, ¿no? Eh, esto idealmente es hacerlo en varones, ¿no? Porque los varones, para que hagan infecciones urinarias recurrentes, tienen que tener una malformación, generalmente, ¿no? O una uropatía obstructiva, entonces, y que se ha dejado avanzar, o pacientes que tienen infecciones recurrentes, ¿no? Ya hemos hablado del Proteus en la primera unidad. Es importante vigilar a estos pacientes, ¿no? Eh, y ver si están estables clínicamente, especialmente en los que han venido con sepsis o falla renal aguda o con infecciones que podrían estar representando mayor severidad en pacientes que tienen alguna inmunodepresión. Entonces, ¿por qué? Porque un paciente que está hospitalizado y está poli invadido, o sea, con catéteres, pues este paciente puede hacer más rápidamente cuadros de multiresistencia. Entonces, tenemos que vigilarlos, ¿no? O sea, con urocultivos, antibiogramos permanentemente. Asimismo, pacientes que no cuenten con, todo paciente que no tolera la vía oral tiene que ser hospitalizado. Eso es también de norma. Tratamiento empírico. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con pielonefritis que acude a la consulta? De elección, cefixime, ¿no? Porque el paciente está muy mal, ¿no? Podemos darle al ciprofloxacino por 7 días, es endovenoso, ¿no? O por vía oral, si tolera la vía oral, mejor es usar siempre en las primeras 72 horas vías endovenosas, o amoxicilina clavulánica. Nosotros podemos trabajar también, ¿no? Estos son sin criterios de ingreso al hospital, bueno, vía oral. Con criterios de ingreso al hospital y sin signos graves de shock séptico. Ceftriaxona nos rinde bien, eh, pero o amoxicilina clavulánica, ¿no? Si alergia, la accionamos. Pero estamos hablando de ceftriaxona. Ceftriaxona va bien con los pacientes, pero no se olviden de que puede haber, son básicamente gran negativos los que hacen las infecciones urinarias. Encontrar un estreptococo, un estafilococo es una cosa extraña, muy extraña en vías urinarias. Entonces, podemos usar la el cefixime o la septa, perdón, o podemos usar la amicacina, ¿no? Hay el tercer grupo de pacientes con criterios de ingreso al hospital y con signo de sepsis grave o shock séptico. Entonces, si es el paciente comunitario, ceftriaxona, entonces damos cada 24 horas y amicacina. Como estamos cubriendo gran parte de los gran negativos y algunos gran positivos. Si tenemos alergia a los betalactámicos, Astrinan más amicacina. Entonces, amicacina, hemos hablado de los
aminoglucósidos es el medicamento que se usa con mayor frecuencia ahora. Anteriormente usábamos gentamicina, trovamicina, ¿no? Streptomicina, pero ahora es amikacina, porque tiene mejor biodisponibilidad. En paciente hospitalizado y con uso previo de antibióticos, que tenga estos cuadros de pielonefritis graves, meropenem, o piperacillinato semactam. Ya estamos yéndonos a los gran positivos. Si es que sospechamos que hay una infección por enterococo, por estafilococo, por gran positivos, van con vancomicina. En los pacientes que tengan alergia a los betractanos, digamos, astronautas, amikacina. Pues, meropenem o tazobactam. El tratamiento cuando ya tenemos la identificación del germen, según el antibiograma, podemos usar fosfomicina o nitrofurantoína. Si es que hubiese vía oral, si es que el paciente tolerara la vía oral. Una de las cosas, y hay varios artículos, ¿no?, donde mencionan que los viejos antibióticos están retomando. Como hemos dicho, fosfomicina, nitrofurantoína son antibióticos que se usaron pues hace más de 50 años, 40 años, y se dejaron de usar, pero como una producción de resistencia masiva, pues se han vuelto a usar y se ha visto que tienen muy buen resultado. En enterobacterias B, productoras del B, carbapenems o quinolonas. Referimos siempre a los carbapenems, o sea el meropenem, el ertapenem o el imipenem. ¿Cuánto tiempo debemos tratar a los pacientes? Mínimo por vía oral por 7 días. ¿No? Se puede iniciar con una dosis endovenosa y continuar por con dosis orales de terzona y continuar con ciprofloxacina. En algunas situaciones especiales se puede prolongar hasta 14 días, ¿no?, cuando hay alteración de las vías, por ejemplo, cuando hay presencia de litiasis, de uropatía obstructiva, lo hemos mencionado. Si es que hay abscesos intraparenquimales o pielonefritis flemonosas, que son equivalentes a los abscesos, hay que drenar. El tratamiento puede ser hasta 6 semanas. En pacientes sondeados, o sea, los que tienen sondas para drenaje, ¿no?, van a tener los mismos síntomas en la cistitis o la espironefritis, ¿no? Como están hospitalizados, están institucionalizados, pueden tener también letargias, fiebres y escalofríos, y no aparecen otras causas. Y miren, en los pacientes que están postrados, o los que están haciendo vejiga neurogénica por algún motivo, ya sea por lesiones medulares, por infecciones, pacientes, por ejemplo, con Guillain-Barré, pacientes con HTLV1, entonces hacen infecciones neurológicas, neurogénicas. Entonces ellos los mantienen con sonda permanentemente y claro, el riesgo de infección es mucho más alto y con gérmenes multiresistentes. Entonces hay que ver el cambio de olor y también de textura de la orina. Si la orina comienza a volverse más turbia, ya hemos dicho que eso es Y se considera que en el urocultivo tiene que tener más de 10.000 unidades formadoras de colonia para ser positivo, ¿no? Igual que en la cistitis, en la pielonefritis, se hacen las pruebas diagnósticas.
¿no? Entonces, más aún en pacientes que están sondeados. En ellos sí hay que hacer antibiograma necesariamente porque son la segunda causa o la primera causa de infecciones intranosocomiales son pacientes con infecciones urinarias que usan sonda. Entonces, este es un parámetro muy importante para controlar la presencia de infecciones adquiridas en los establecimientos de salud y las IAS o las infecciones nosocomiales, que es lo mismo, ¿no? Y ya no, teníamos unas charlas sobre IAS, pero se están dejando un poco el término nuevamente, y fue cambiado por las infecciones nosocomiales por otros términos de acuerdo a una nueva valoración. Por eso no les estamos dando esa clase. Pero, bueno, infecciones intrahospitalarias, o nosocomiales, o IAS, es lo mismo. Entonces, vamos a los mismos criterios, ¿no? Idealmente, bueno, pues hacer seguimiento con un cultivo si es disponible, si no, no es de urgencia, si es que el paciente ha evolucionado bien, como el primer cultivo y antibiograma. Entonces, pues ya no es necesario. Tampoco hay que estar haciendo un cultivo cada vez que vamos a recambiar la sonda, ¿no? Si es que no tiene síntomas. En infecciones adquiridas, o sea, infecciones urinarias adquiridas en pacientes sondeados, vamos a ver si es que es de vías bajas o de vías altas, ¿no? Entonces, en vías bajas siempre va a haber pues estos síntomas que hemos mencionado igualitos en el sondeado. Solamente que podemos ver pues alguna presencia de alguna secreción en el meato, ¿no? Que podría indicarnos que está habiendo una sobreinfección. En las altas también hay fiebre y síntomas sistémicos. ¿Qué usamos? Cefixime por 7 días, amoxicilina clavulánica puede ser, también por 7 días. Si hay alergia a betalactámico, ciprofloxacina por 7 días. Si el paciente está mucho más grave, o sea, se va a hospitalizar, ceftazidime. Mire, empezamos a usar ceftazidime. Anteriormente en los pacientes que no tenían sondas era ceftriaxona, ¿no? Entonces, ceftazidime o piperacillina tazobactam, estamos mucho más parecido o accionar, ¿no? Si hay criterio de hospitalización, meropemen, piperacillina tazobactam y vancomicina, que ya entramos con... Claro, o sea, pacientes sondeados uno lo está manipulando, está arrastrando gérmenes de la piel. Y hemos dicho gérmenes de la piel son principalmente los gram positivos. Entonces, probablemente también ya con más posibilidad sean gram positivos, ¿no? Ya cuando tengamos el diagnóstico del antibiograma, entonces nosotros podemos hacer unas selecciones mucho más dirigidas, ¿no? Entonces, podemos encontrar algunos otros gérmenes, como las enterobacterias, productoras de bleo. No se olviden que estamos trabajando en el perine, es una zona muy contaminada, especialmente con enterobacterias. Podría ser esto. También en la presencia de cándidas, ¿no? O sea, de hongos en pacientes que generalmente están con mucho tiempo de hospitalización, están con muchos antibióticos, ¿no? O que tienen alguna enfermedad debilitante, especialmente pacientes diabéticos, etcétera, que pueden hacernos candiduria, que no es tan fácil de manejar. Entonces, si es que vemos que hay repeticiones, hay problemas de recurrencias en estos pacientes, dar después fluconazol profiláctico, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes que están en esta situación requieren vigilancia? Los que están en sepsis, los que tienen falla renal aguda, los que tienen los inmunodeprimidos, los gestantes, los que tienen cuadros de obstrucción de vías urinarias, ¿no? O riesgos de bacterias multiresistentes. A ver, otras medidas en pacientes sondeados, ¿no? Si ocurre una infección urinaria en un paciente con una sonda de hace más de 2 semanas, debe recambiarse por otra. Es importante, ¿no? Nosotros hemos visto que hay pacientes que están hasta 2 meses con la misma sonda, es una cosa pero un poco terrible, ¿no? Normalmente es 14 días, ¿no? Es que hemos tenido evidencia de que ha habido
Si es que está con más de 2 semanas con la misma zona, cambiar esa zona. Otro cuadro clínico que también es importante es la prostatitis. Miren, yo antes no veíamos mucha prostatitis, pero probablemente los urólogos, pues nosotros. Pero ahora es muy frecuente, ¿no? Entonces, en la prostatitis tenemos los criterios clínicos para prostatitis aguda y prostatitis crónica. Y hay que tocarlo porque la próstata es una especie de es un órgano aséptico, ¿no? Totalmente estéril. Y muy rápido, si hay presencia de algún germen, ya es indicado de que está habiendo una infección. Como hay una barrera, ¿no? Es difícil la acción de los antibióticos. Entonces, mientras más rápido se diagnostica y más rápido se trata, es mejor, porque puede dejar pues, secuelas siempre, ¿no? La prostatitis aguda es el comienzo agudo, síntomas generales, hay fiebres, vómitos, sepsis, disuria, polaquiuria, tenesmo, ¿no? Rectal, vesical. El paciente siente que tiene un peso en la zona del periné, eh, está orinando cada rato, en pequeñas cantidades, no necesariamente con dolor, tiene, cuando hace las deposiciones, tiene la sensación que no ha hecho suficiente, no, tiene deseo, todavía necesita defecar, ese se llama tenesmo rectal, igual en la orina, ¿no? Se queda como con ganas de orinar. Entonces, eso es muy común. La mejor forma de evidenciar esto es evitar, o sea, si estamos con un paciente febril y con estos síntomas, no hay que estar manipulando, ¿no? O sea, el tacto rectal, acá hay que tener cuidado porque como es una glándula muy sensible, se puede hacer una bacteremia rápidamente o puede lesionarse el tejido. Entonces, mejor es una ecografía, ¿no? Es mucho más rápido. Se va a ver la inflamación, signos de crecimiento de la próstata. Y con la historia clínica ya tenemos. En la prostatitis crónica es más de 3 meses y los mismos síntomas, ¿no? Ahí ya puede acompañarse pues también la dispareunia, ¿no? La disfunción eréctil, molestias eyacular, eyaculación con sangrado, etcétera. Entonces, en el caso de las crónicas, se puede evaluar también con un tacto rectal, ahí sí, y se va a encontrar que hay dolor, tumefacción en la próstata, ¿no? Las prostatitis agudas, obligatorio, pues, su cultivo, su no cultivo, pero es clínico laboratorio. En las crónicas se puede hacer el urocultivo fraccionado después de un masaje prostático. Pues, si el paciente, en un paciente que está muy agudamente enfermo, entonces mejor evitar la manipulación de la próstata, porque estamos probablemente ante una aguda, ante una recidiva, pero en uno crónico que está sintiendo algunos síntomas que recurren cada cierto tiempo, claro, se puede hacer este procedimiento. Entonces, si hay el erocultivo, entonces se va a evidenciar la presencia de leucocitos y al gram se puede encontrar gérmenes, ¿no? A veces se les pide un cultivo de semen y puede salir positivo, ¿no? Pero eso hay que hacer un buen examen también a nivel del epidídimo y todo esto, para ver que no hay presencia de dolor, de tumefacción, para no confundirlos. En el hemocultivo y en el urocultivo, entonces, en la prostatitis aguda se debe de evidenciar después de 72 horas, ¿no? Si es que ha habido recuperación. Hay una prueba para prostatitis crónica que se llama la prueba simplificada de Nickel, ¿no? Es un urocultivo cuantitativo antes y después de un masaje prostático.
y vamos a poder evidenciar bien el cultivo de semen, como les dijimos, ¿no? Tratamiento, mira, es un poquito largo. Pues el tratamiento. Ceftriaxona, 1 gramo, o cefixime o ciprofloxacin. Si está con sondas vesicales, ceftazidime, ¿no? O piperacilina tazobactam en las agudas. En las crónicas es mejor esperar el aislamiento del germen, pero si no, hay que darle tratamiento empírico, pues, ¿no? Entonces, el ciprofloxacin, ¿no? O cotrimoxazol o la asociación, ¿no? De ambas drogas para poder tener tratamiento por 2 semanas en prostatitis aguda y complicada por 4 semanas. O sea, no van a tener ningún resultado si ustedes les dan, o sea, 7 días o 5 días como para una infección urinaria sensible. Pues, acá en la prostatitis aguda la respuesta va a ser rápida, ¿no? Y si es que no hay abscesos. Entonces, acá sí vamos a tener mayor complicación. Yo prefiero darles por 6 semanas, a veces por 8 semanas de tratamiento. Entonces, con eso se puede ir controlando, aunque a veces recurre con mucha frecuencia, porque ya había un daño estructural en la próstata. Entonces, a veces se puede implementar, o sea, poner catéteres, es que el dolor es muy agudo, ¿no? Para poder hacer una evacuación, porque en el momento en que se llena la vejiga, pues, o sea, comprime la próstata y duele, ¿no? Si es que hay abscesos, hay que hacer drenajes, ¿no? Eso no es, se han intentado también las inyecciones intraprostáticas de antibióticos, ¿no? Como les digo, hay una dificultad para la penetración de antibióticos a la próstata, por eso tiene que ser por largo tiempo. En caso de que haya falla, entonces se puede hacer cirugía, ¿no? Transferencia de próstata. Para acá varía las orcoepididimitis. También es un problema medio frecuente, ¿no? Hay dolor, eritema, inflamación del epididimo. No, no necesariamente se va a acompañar de síntomas de infección urinaria, ¿no? Para pensar necesariamente en una uretritis. Entonces se hace urocultivo, generalmente son negativos, hemocultivos, si es que hay un cuadro sistémico, y hacer el PCR para clamidia con un coco y micoplasma. Ya estamos entrando al terreno de las transmisiones sexuales, ¿no? La enfermedad de transmisión sexual. Entonces se puede hacer un frotis uretral, que es muy fácil de hacerlo a través puede ser de una sonda o del primer chorro de orina, o de un hisótopo, ¿no? Hacer siempre la ecografía testicular, ¿no? Porque a veces nos confundimos mucho con torsión testicular, a veces viene el paciente con un testículo muy inflamado, muy grande. El epidimio puede estar en parte, o sea, puede no palparse bien por el grado de inflamación y nos pensamos que puede haber una torsión testicular. Mejor es una ecografía para ver eso, ¿no? Una torsión testicular, claro que todo el testículo va a elevarse. Si tenemos una epidimitis, sospechamos que es una ETS, o sea, una transmisión sexual, ceftriaxona, miembros, bajitas, 250 miligramos en dosis única, y doxiciclina por vía oral por 7 días. Si es que ha habido algún tipo de riesgo con entéricos, ¿no? Entonces, ceftriaxona más levofloxacina, ¿no? Entonces, si no ha habido ETS, o sea, riesgos por transmisión sexual, se maneja con una pielonefritis. El dirigido ya es mucho más fácil. Pues, si es por clamidia, doxiciclina, ¿no es cierto? Si es gonococo, dosis única de ceftriaxona. Entonces, la orcoepididimitis entre bacterias debe usarse fosfomicina y nitrofurantoína, ¿no? Podría ser, si es que tenemos también solamente Escherichia coli, pero si es que hay enterobacterias debemos usar cefepime.
Bueno, hasta acá hemos avanzado, chicos, esta parte. Hemos corrido un poco con estas dos síndromes, especialmente los más frecuentes, para poder terminar nuestros sílabos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, bueno, como no hay preguntas, entonces ya me estoy comunicando con el delegado para poder regularizar en la plataforma también la carga de estas charlas, ¿sí? Entonces nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿no? Perfecto, entonces hasta el día miércoles, entonces, Gracias, Gracias, doctor. doctor. Doctor, solo faltaría actualizar en el sistema.